Buenos días. La semana pasada se conoció de manera extraoficial que la empresa petrolera estadounidense Chevron había recibido una licencia especial para continuar sus operaciones en Venezuela. Esto cambia las proyecciones económicas del país para este año 2025. En estudio tenemos a Alejandro Terán, él es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas. Bienvenido. Muchas gracias, Ibrahim. Gracias de nuevo aquí con tu programa. Además lo tenemos hoy porque en la última oportunidad que estuvo acá acertó en varias de las predicciones. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las implicaciones para el panorama energético global y nacional de esta licencia nueva? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que entender lo que está pasando en el mundo, el déficit energético que hay, entender que la inteligencia artificial está acaparando cada día más 1.500 teravatios hora hombre en una población que ha incrementado el consumo casi 5.000 millones de personas, entender que la guerra Ucrania-Rusia le ha puesto un déficit del gas en Europa, entender que Trump ha tenido que negociar con los chinos, con los europeos, con los mexicanos, con los colombianos, con los canadienses, con todas las fábricas del mundo, entender que América Latina tiene una caída importante geológica de la producción de gas en Bolivia, de petróleo en México, de petróleo en Ecuador. Y bueno, ¿qué nos queda al mundo? Lo que dijimos el primer día, pues los 300.000 millones de barriles de reserva petrolera y la infraestructura venezolana, que es una de las infraestructuras más favorables para el equilibrio mundial energético. Eso lo hemos dicho en muchas oportunidades, eso lo hemos afirmado, y Chevron nunca se fue, ni nosotros tampoco. O sea, Chevron recibió su waiver y nosotros también lo recibimos y estamos operando en la faja en este momento más de 9.000 pozos petroleros. Entonces, ¿qué significa esto? Que el presidente Maduro y el presidente Trump están conversando. De una manera u otra lo están haciendo, y las decisiones que toma el presidente Trump versus las acciones del presidente Maduro, yo quisiera hacerte un breve análisis que para mí el jefe de campaña del presidente Maduro es Donald Trump, porque nadie le entrega 250 ciudadanos detenidos en El Salvador 2 días antes de una elección, más las niñas secuestradas en los Estados Unidos. Entonces, eso evidentemente lo que nos hace ver a los operadores tejanos que hay un declive importante en la producción norteamericana, que Citgo está fuera de escena, muy peligroso para la estabilidad energética de los Estados Unidos, que hay una crisis de consumo, que las líneas aéreas están reportando reducción de vuelos por falta de combustible. Bueno, vale, ¿dónde está la reserva y dónde está la capacidad de crecimiento? Es en Venezuela, no hay otra, no busquemos para ningún otro lado. Entonces yo siento que hay el presidente Trump ha despertado su letargo energético, los asesores le han dicho la verdad, nosotros los tejanos le hemos dicho, presidente, no llegamos al final de este proceso, y yo creo que eso es lo que va a suceder ahora. Aunque digamos que esto es una licencia especial que se conversó y se negoció de manera extraoficial, ¿cuáles son los términos? ¿Qué es lo que se conoce de este permiso para operación? Lo que nos informaron nuestros abogados también a nosotros es que es una licencia para incrementar la producción venezolana de petróleo, para llevarse en petróleo el costo operativo y para intercambiar con productos y servicios a Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Que Chevron le va a seguir trayendo a Venezuela los diluyentes que necesita para llevarse el petróleo y cubrir sus operaciones de gasto en Venezuela, y sobre todo cubrir los 300.000 barriles que necesita la refinería de Galveston para poder acometer contra la necesidad energética norteamericana. Entendamos algo, en todas las guerras, en todos los procesos que ha habido en el mundo, había 3 millones de barriles seguros aquí en las costas venezolanas. Hoy, producto de la mala información que tuvo Trump en su primer gobierno con respecto a Venezuela, y bloquean a Venezuela y sacan a 3 millones de barriles de petróleo, pues ese costo lo está viviendo el mundo, y esa crisis la está viviendo el mundo, sobre todo después del tema con los iraníes, cuando se dieron cuenta de la importancia de verdad del estrecho de Hormuz. Yo creo que eso lo está entendiendo el mercado norteamericano, lo está entendiendo Trump, que es un gran negociante, y esas van a ser las próximas salidas. Y te lo puedo predecir, la próxima mano que se va a estrechar es la de Trump con el presidente Maduro. Esta licencia tiene algunas limitaciones, pero abre una ventana importante de negociación y diálogo. ¿Cree que esto apunta, por ejemplo, hacia la flexibilización de las sanciones o hacia la ampliación, que haya otras empresas internacionales incluidas? Mira, una de las cosas que ha entendido y está entendiendo el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y sobre todo los empresarios que estamos en Texas, que tenemos años en este negocio, es una cosa: que la era de las sanciones se acabaron. Es el momento de levantar las sanciones a Irán, es el momento de levantar las sanciones a Venezuela, es el momento, y te digo esto como hijo cubano y como familiar de cubanos fusilados en un momento en Cuba, cuando ya eso no podemos seguir almacenando esos malos recuerdos. Es el momento de levantar las sanciones a Cuba, es el momento de liberar los mercados y que cada pueblo tenga su autodeterminación. ¿De qué sirvió las sanciones a los Estados Unidos? A los BRICS. ¿Por qué nacen los BRICS?
¿Por qué nacen las economías alternas? ¿Por qué nacen? ¿Cómo es posible que Estados Unidos acá firmó un convenio con Vietnam cuando en Vietnam murieron 50.000 soldados norteamericanos? Entonces, yo creo que el mundo está entendiendo que esas son historias que no podemos volver a repetir y entrar en la nueva era, lo que yo he llamado el gran acuerdo energético y del Caribe. ¿Cómo cree que tiene que leer un sector de la oposición venezolana este acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, lo dije, Trump es el jefe de campaña de Maduro. O entendemos que los Estados Unidos tienen intereses y no amigos, y en este momento hay un interés energético mundial, o entendemos eso, o seguimos pensando en que si en los carteles, que si inventando cuentos, que si los cohetes nucleares, que si el Hamas está en Venezuela, toda la cantidad de cuentos que se han inventado en estos últimos días, que ya no quedan que cuentos inventar, que son patrocinados por una petrolera que se llama ExxonMobil. ExxonMobil y Chevron, que es el grupo que nosotros pertenecemos, estamos en disputa en este momento. Entonces van a inventar cualquier cuento, cualquier novela para provocar de alguna manera más sanciones y más recrudecimiento. Pero el mundo y la necesidad está entendiendo todo lo contrario. Y si bien es cierto que el gobierno de Trump hace por un lado el tema de la licencia, no es menos cierto que complace un poco a ese grupo de la calle. Entonces, yo siento que viene un reacomodo total necesario antes que empiece el invierno. Sabemos, por ejemplo, que Chevron se quedó. Ciertamente va a seguir produciendo. ¿Cómo se revierte eso? O sea, ¿cómo lo percibe la ciudadanía? ¿En qué sentido? ¿Cómo se va a beneficiar el venezolano de a pie de esta renovación o de esta licencia particular? Lo más importante es que entra calma en los mercados. Mira, parece mentira, y lo dije ayer, el gobierno venezolano y la producción petrolera venezolana es la estabilidad del mundo política y energética. Ese millón de barriles, que aunque es despreciado por mucha gente, ¿verdad?, le puso a la OPEP una calma muy importante. Esa seguridad que el presidente le dio, o el jefe del gobierno le dio a la OPEP, no se preocupen que yo garantizo ese millón de barriles, puso calma a los precios. Y algo importantísimo, la OPEP designó a Venezuela como el presidente del Fondo de Estabilización Inversión Petrolera de 26.000 millones de dólares. ¿Por qué la OPEP hace eso? ¿Porque son chavistas? ¿Pues se metieron en el PSV? No, mi amigo, porque ellos están viendo la realidad energética del mundo. O sea, indistintamente de la discusión política, es una discusión de gobierno, nosotros discutimos con un tema de Estado, que es mucho más importante. Y después del estrecho de Hormuz, que se vio el bypass petrolero que hizo y los chinos con Irán, para asegurarse su déficit, porque ¿cuál es el segundo problema? Que la economía más grande del mundo tiene un déficit de 8 millones de barriles. ¿Cómo lo cubres? La segunda economía del mundo, que es la India, no produce petróleo. Y la tercera economía del mundo, que es los Estados Unidos, tiene un déficit de 6 millones. ¿Cómo cubres tú 15 millones de barriles cuando la OPEP está diciendo que para el 2030 se van a consumir 130 millones y tenemos 125 en producción? Faltan 5 millones. ¿Dónde están los 5 millones de barriles? En Venezuela, mi amigo. Aquí no hay nada que hablar. En este juego geopolítico que usted está describiendo, ¿cómo impacta esta licencia en la relación que tiene el gobierno de Venezuela con sus aliados naturales, que son China y Rusia, por ejemplo? Bueno, es que gracias a esas alianzas que tiene con China, nosotros, el reporte que hicimos para Washington, dijimos, señores, si nosotros nos vamos, se meten los chinos con todos los hierros y se quedan con esos 300.000 millones de barriles. ¿Eso lo vamos a permitir? Esa fue la pregunta que hicimos. Además, un hecho numérico, Ibrahim. Entonces es un tema político. La reserva norteamericana son 46.000 billones de barriles. ¿Lo que les queda? 5 años de petróleo. Una operación de Chevron en Venezuela, sin hablar de la de nosotros, solamente la de Chevron en Venezuela son 34.000 millones de barriles. Eso significa que es más del 50% de lo que le queda a Estados Unidos en petróleo. Lo que pasaba, que en todos los anteriores conflictos, Venezuela era, a través de Citgo, la socia más importante del mercado norteamericano. ¿Qué impacto se espera que tenga esta licencia en la infraestructura petrolera venezolana y cuáles serían los retos que tiene PDVSA de ahora en adelante? Venezuela, PDVSA ha asumido un reto espectacular con este grupo que tiene actualmente muchachos que han manejado muy bien la industria, han incrementado sin Chevron 300.000 barriles de petróleo, algo espectacular. Venezuela tiene 20.000 pozos petroleros instalados. Yo creo que los privados estamos aportando un fondo, que creamos un fondo privado de estabilización petrolera que estamos estructurando en este momento con el gobierno, de manera tal que pongamos un dinero para la operación y que PDVSA no afecte su caja y nosotros metemos en la operación y hasta en lo social. El 10% del fondo va a lo social, de manera tal que poder rehabilitar la infraestructura de Oriente, lo que se llama liviano, pesado y semipesado, y Occidente, la parte de Falcón, que hay un campo espectacularmente que puede llegar hasta casi 500.000 barriles de petróleo. Entonces, nosotros haremos esa inversión que hemos estimado ab initium de unos 3.000 millones de dólares con varios petroleros internacionales. Ponemos el petróleo a futuro,
negociamos a futuro en buenas condiciones, garantizamos el mercado y yo estoy convencido que Venezuela puede llegar este año a 2 millones de barriles. Hay una diferencia importante entre las condiciones que cumplen las empresas que entraron al mercado petrolero venezolano a través de los contratos de participación productiva, los CPP, y las alianzas. Y las alianzas y las empresas extranjeras que se rigen principalmente por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Cuáles son esas diferencias? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros ya venimos, no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Alejandro Terán, él es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Se nos quedaba una pregunta antes de ir al aire, antes de irnos al corte comercial, y esta era sobre los contratos de participación productiva que se rigen por la ley antibloqueo y la ley orgánica de hidrocarburos. Hay condiciones distintas para las empresas que están produciendo en Venezuela. ¿Por qué no unificarlo? ¿Por qué no derogar la ley? ¿Por qué no hacer un instrumento nuevo que unifique todo? Sí, yo creo que lo que viene comercialmente es un reseteo de toda la política energética. Acuérdate que el general Gómez fue el primero. El general Gómez fue el primero que dijo la tierra es del que la pisa y el subsuelo es del Estado. Entonces ya Gómez lo hizo en aquella oportunidad porque tenía miedo que los militares que estaban con él le dieran un golpe de Estado por lo que significaba para Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial el petróleo venezolano. Eso ha venido decantando en los últimos años y hemos tenido las alianzas estratégicas, hemos tenido las empresas mixtas, pero yo creo que Venezuela va y tiene que ir a lo que llamo yo el proceso de concesión operativa a través, y la ley antibloqueo ha ayudado mucho a lo que estamos en las alianzas, pero a su vez también le reserva al Estado la comercialización de los productos de hidrocarburos. Yo creo que hay que hacer un híbrido, una ley que permita las dos cosas. Por ejemplo, lo que yo he llamado la concesión aeroportuaria. Un ejemplo, el que sirve el café en el aeropuerto no es el dueño del aeropuerto, es un concesionario. Yo siento que PDVSA tiene que ir como Aramco, como la política petrolera, mi querido hermano, es una política de alianzas. Venezuela nació por alianza. En CBG, Iron Mining Company, la Innocenti, Techin, en PDVSA, ExxonMobil, Statoil, Creole, ha habido muchas alianzas. Pero las alianzas fueron perjudiciales para el país y beneficiarias porque veníamos de fuera. Yo creo que ahora hay que hacer un esquema ganar-ganar, como en este caso, usted produce, se lleva lo que produce y me paga mis impuestos y me paga mi costo. Entonces yo creo que lo que viene ahora con la ley, más que reformar la ley, es unificar el esquema de hidrocarburos, que el Estado mantenga el control, como en Arabia Saudita, mantiene el control de su reserva, pero Aramco, que es una empresa privada, es la empresa petrolera más grande del mundo, que nació en alianza con Chevron y con Venezuela. O sea, entonces cuando tú ves esos escenarios, yo no digo nada que ya no haya sucedido. Uno que tiene que leer un poquito de historia y hacer cuenta de lo que pasó, ¿me entiendes? Entonces cuando eso ya sucede, entonces uno lo que tiene que ir a un reacomodo de cómo está el mundo. No es el mismo mundo que hace 5 años, no va a ser el mismo mundo en los próximos 5 años. Hoy en día tenemos un consumo exageradísimo y tenemos que prepararnos para lo que viene. Entonces yo siento que lo que viene es un reacomodo jurídico, estratégico, comercial, operativo que permita que Venezuela puesta en 6 millones de barriles sin ningún problema el 31. ¿Cuáles son los desafíos operativos y logísticos que tienen las empresas que están operando en Venezuela? No solamente las extranjeras, también las empresas privadas de particulares. Yo creo que lo que tiene que haber aquí es un cambio en la regla desde el punto de vista operativo que permita más operación con menos trámite. O sea, yo siento que el 1.000.000 de barriles de PDVSA no hay ningún problema, del 1.000.000 para arriba estamos los privados. Entonces, ¿cómo se distribuye ese 1.000.000 de los privados y de qué manera se maneja el capital? Porque el capital es el problema. El problema no es meter el dinero en Venezuela, que está más que garantizado, el problema es poderlo sacar en productos y servicios. Y ahí está, evidentemente, creo yo, la clave que estamos ideando y, por supuesto, en este nuevo proceso que estamos viviendo, esta nueva PDVSA, que no es la misma que hace 5 años atrás, este nuevo país, que no es el mismo que hace 5 años atrás, pues todos esos reacomodos son interesantes y lo que estamos aquí estamos aportando soluciones. Y lo más importante es que se nos están escuchando. Lo bueno que tiene en este momento la industria es que nos escuchan y eso va a ser fundamental. Nosotros sabemos, o el ciudadano en común sabe, que por supuesto la mayor parte del ingreso que tiene Venezuela lo percibe por el petróleo. Sin embargo, a veces es, digamos, un poco abstracto entender todos los sectores de la economía que se mueven con el petróleo.
¿cómo se mueve la economía venezolana? ¿Qué otros sectores, puede explicar usted, digamos, se benefician, por ejemplo, con la licencia de Chevron y con la operación de otras empresas acá en Venezuela? Bueno, yo creo que la persona que vende empanadas en la puerta de Petropiar está muy contenta en este momento que Chevron regrese. O sea, los colaterales, socialmente hablando, tú descargas 500 millones de dólares en el estado de Anzoátegui, ¿verdad? 400 van al esquema petrolero, un ejemplo, 100 quedan en la parte social, pero los otros 350 vuelven otra vez en servicio, en agua, en cantidad que mueve la economía. La economía la mueve muchísimo por los derivados que llaman, los derivados operativos. Pero déjame darte este número, que hemos sacado lo que estamos tratando de entender la economía venezolana de una manera eficiente. Bajo tierra, certificado hay 57 veces el capital del Banco Mundial y 37 veces el capital del del Fondo Monetario Internacional. O sea, bajo Venezuela está 37 veces más el capital del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tenemos que hacer lo que estamos en esta operación? A favor del Estado. El gobierno es el gobierno y respetamos y reconocemos y vamos con el gobierno. Digo yo, el Estado. Es decirle al Estado venezolano, sí señores, este capital tenemos que monetizarlo como hizo Arabia Saudita, ponerlo arriba, ¿verdad? En petróleo, en los tanques, en bienestar a los ciudadanos y en estabilidad del mundo. Y decirle, no nos hace falta ni el Fondo Monetario Internacional, ni nos hace falta tampoco el Banco Interamericano, nosotros tenemos bajo tierra más capital que ellos hasta 75 veces. Bueno, hagamos esa operación viable y factible, que es lo que el mundo necesita en este momento. Usted hablaba sobre los diluyentes que están incluidos en este acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Esos diluyentes, que son con los que se procesa y se refina la gasolina, digamos, ¿van a tener algún tipo de incidencia en la distribución de gasolina en Venezuela? Claro, y va a ser positivo, pero fíjate lo que te voy a decir, eso lo hacemos por emergencia. Yo te puedo decir que Venezuela es el único país del mundo, el único petrolero del mundo que tiene reserva petrolera, que puede extraer petróleo, que puede almacenar petróleo, que puede exportar petróleo, que puede refinar petróleo, que puede producir su propio diluyente, que tiene estaciones de servicio en los Estados Unidos, más de 18.000 estaciones de servicio, que produce aceite y derivados y encima hasta una tarjeta de crédito de Silgo. Señores, nosotros que tenemos que retomar, reunificar, reeditar todo esto y con los privados que estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Arrancar la nueva etapa petrolera. Los diluyentes venezolanos son mejores que los extranjeros, pero bueno, tenemos que importarlo porque hemos tenido saboteo y tenemos cantidad de asedio en nuestra refinería. Aquí va a haber, gracias a esta nueva operación y gracias a lo que estamos iniciando, una gran estabilidad económica, una gran estabilidad energética. Ahora tomemos adentro las medidas necesarias y démosle al mundo estabilidad política, que el gobierno lo está haciendo en este momento. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibrahim. Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.